Vamos a dar comienzo a este acto. A todos, bienvenidos a este esperado acto que tenía que haberse llevado a cabo en mayo. Nos vemos ahora en noviembre aquí, pero bueno, todo llega en la vida si sabemos tener paciencia y ánimo para que llegue. Ya es una realidad y nos encontramos en esta preciosa bodega del patio del Museo del Anís, que siempre tenemos la suerte de que se abra para cualquier tipo de actividad, sobre todo cultural, de las que tenemos en el Ayuntamiento. Y vamos a presentar el libro del muy querido y admirado Julio Anguita, este último libro que entregó a nuestro Ricardo, que está aquí hoy también con nosotros, pues poco tiempo antes de fallecer. Para hablar de este libro tenemos la grandísima suerte de contar en Rute esta noche pues, con las tres personas que pueden hablar mejor de él y que me acompañan en esta mesa. Tenemos con nosotros a Ricardo González. Ricardo, bienvenido por fin en Rute. Es el editor de Utopía Libros y está dedicado toda su vida al mundo de la comunicación social y cultural y, sobre todo, a la difusión de este rico patrimonio que tenemos en Córdoba. Gracias, Ricardo, por este precioso tesoro que es tu isla Utopía. Gracias por tenerla, gracias por trabajar, gracias por luchar y gracias por estar aquí esta noche. También tenemos con nosotros a jefe, al coordinador provincial de Izquierda Unida de Córdoba, politólogo también, amigo, ya lo hemos dicho, y también nos acompaña esta noche con nosotros para hablar de este precioso libro de Julio Anguita, segunda parte de Combate de otro tiempo, que fue, pues, esta es la continuación. Y también pues tenemos aquí con nosotros a mi muy admirado y querido Antonio Manuel Rodríguez. Yo no sé lo que yo puedo decir de este hombre porque yo estaba deseando de tenerlo ya en nuestro pueblo. Espero que no sea la última vez que nos acompañe para presentar y hacer cosas bonitas. El prologuista de este libro, muchos lo tenéis ya en vuestras manos, y además de ser el prologuista de este libro, pues él es escritor, él es jurista, él es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, es músico, es un gran defensor del flamenco y aquí ya te tiro la caña para que presentes con nosotros ese maravilloso libro de Arqueología de los Hondos, que es una delicia, que yo creo que en este 2022 que vamos a celebrar el centenario de ese concurso de cante hondo que se celebró en Granada, en ese patio de los aljibes de la Alhambra, con Manuel de Falla como precursor, como impulsor y con esa cantidad de artistas que a finales de diciembre, creo que del año 1921, presentaban en ese Ayuntamiento de Granada esa petición de hacer un concurso para reivindicar la importancia del flamenco en nuestras vidas, un manifiesto que firmaron pues, escritores como Falla, escritores como Lorca, músicos como Falla, Turina, los grandes pensadores de la época. En fin, yo creo que es buena fecha 2022 para que tú presentes aquí tu libro. Así que manifestarte de nuevo mi agradecimiento aquí esta noche. Sigue haciendo todo lo que haces, que es muy grande, que a muchos nos alimenta el alma. Esta noche, aquí, pues vamos a hablar y a reflexionar con los mejores, como he dicho, para ellos, del político, yo creo, que más querido y admirado en España. Yo creo que estas palabras tan rotundas son una realidad. Y yo me baso en que en mi pueblo, a nivel local, tras enterarse de esta presentación del libro, una de las papelerías de las librerías pues, de la localidad, que está justo en el centro, tuvo a bien poner en su escaparate anoche pues, una pequeña colección de los libros de Julio Anguita. Esta mañana, alrededor de la 1 de la tarde, he estado con ella y se fue a ponerlo. Llevo más de 10 libros vendidos. Lo puso anoche, esta mañana. O sea, ¿por qué? Pues yo creo que porque Julio está en el recuerdo y en la mente de muchas personas y que, como bien dice este libro, y pocos lo pueden decir, vivió como habló. Así que, bueno, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí vuestra presencia, yo especialmente, Pedro, gracias por estar aquí, gracias a nuestro querido pintor Pedro Roldán por acompañarnos esta noche, cronista oficial de la Villa Manuel García de Turriaga, miembros de los diferentes partidos políticos de la localidad, a todos y a todas las que ya estáis aquí, muchas gracias. Gracias también
por último, al director de este Museo de la NIL, Anselmo Córdoba, que no se encuentra hoy, pero bueno, que nos ha mandado un beso y nos ha dejado las puertas abiertas de su casa pues para que celebremos este bonito acto. Así que, sin más dilación, yo paso la palabra a Ricardo González, que es el editor de Utopía Libro. Gracias. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta tarde, un tanto de otoño ya va llegando el fresquito, y felicitaros pues, bueno, por el entorno, el sitio, el museo, y estar precisamente en la presentación de un libro, como decía, en este otoño cultural, porque como sabéis pues veníamos un poco con este retraso por culpa de la pandemia, y ahora pues todos tenemos la agenda un tanto bastante apretada, y queríamos estar aquí y además hacer el esfuerzo con Ana de que también estuviese el coordinador provincial de Izquierda Unida, Sebastián Pérez Gallardo, y el escritor, poeta y profesor Antonio Manuel. Por tanto, se ha conseguido. La felicito a Ana por conseguirlo y por hacer este acto, que llevábamos tiempo queriéndolo hacer. Daros también la enhorabuena porque no es la primera vez que venimos como editorial, y bueno, es un placer nada más llegar al pueblo y con los valores que desprende, porque tenéis un lujo. Bueno, sí, soy Ricardo de la editorial Utopía. Estamos en esta línea de defensa de la justicia social a través de los libros, y bueno, creemos que es una misión que nos encomendamos desde el principio de los tiempos que empezamos en el mundo de la editorial, y queremos seguir en esta línea. Y hoy nos trae el libro, como bien ha dicho Ana, de Vivo como hablo. Y agradecerle, como no, al Ayuntamiento de Rute el que nos acoja, y al teniente de alcalde, como bien acabo de expresar. Comentaros un poquito, porque ellos abundarán más en el libro, en el contenido, como en la figura, porque Antonio Manuel, en este caso, pues ha sido el prologuista del libro, y Sebastián, pues el coordinador de Izquierda Unida, de alguna manera es el representante directo políticamente de Julián Guita, y yo como editor pues me corresponde también venir aquí y a los sitios que estamos yendo. Pues ayer estuvimos en Doña Mencía, y así sucesivamente pues llevamos bastantes sitios, por deciros, en Mallorca, Asturias, iremos a Sevilla, hemos estado en Málaga, ahora vamos a Castilla-La Mancha, y es el compromiso que yo personalmente adquirí con Julio cuando estábamos terminando el libro, y os contaré un poco, sin tratar de sintetizar la obra de Julio. Julio hizo esta trilogía que viene a ser los 3 libros, digamos, de su biografía política. Esto fue un compromiso que también adquirimos una vez que dejó Madrid y ya se vino jubilado a Córdoba, y en esas conversaciones y charlas, tertulias en mi patio, y con distintos amigos y camaradas, amigos bastante cercanos, donde íbamos discutiendo con él la posibilidad de que diera a la luz todos sus escritos, conferencias, artículos, que él, de una manera, digamos, libre, pues iba publicando por su trabajo, pero no la concretaba en una publicación. Con lo cual, esa propuesta, en torno al 2006, después de todas estas conversaciones, además vecinos y amigos, como decía, pues un día se presentó en el estudio y me dijo: Ricardo, comenzamos esta tarea. Digo, y yo me quedé sorprendido, digo, pero hombre, si tienes Planeta, tienes editoriales de una talla que te pueden dar una difusión importante. Y bueno, yo se lo agradezco porque me dijo: yo no quiero otra editorial que no seas tú, si estamos hablando de esto, por lo tanto, hágase. Digo, pues pongámonos en marcha.
y cogimos el primer libro, que es Combate de este tiempo, donde estuvimos fraguándolo y en torno, él hizo una selección de 2000 artículos, conferencias, todas las intervenciones, todo lo que iba escribiendo. Y lo hizo bien, porque cogió y me dio los 2000 artículos escritos, con lo cual tuve que estar casi un mes entero aprovechando las Navidades. Me encerré en el campo, me lo leí, lo seleccioné, luego nos sentamos otra vez después de Reyes y le dimos un hilo argumental para que, bueno, tuviera ese sentido, ¿no? El libro ese que queríamos de biografía de él. Por tanto, lo inicia con el primer artículo, el discurso que él se da ante el cadáver de Pasionaria en la plaza en Madrid, creo que es la Plaza Nueva. Ahora y lo termina con Saramago en 1999, con un acto cultural y en homenaje con José Saramago. Algo extraordinario. Yo creo que ese es uno de los escritos que más llegan en el sentido, porque él lo hace de una manera cariñosa, habla de la cultura, de la resignación, de la revolución, él habla de conceptos algo extraordinarios que normalmente en los actos políticos pues no se dan, y entonces tocar la cultura como lo hace es con Saramago, con esa paciencia, con un premio Nobel al lado, pues creo que él quería, y me lo decía, quiero estar a la altura de José Saramago, intentar al menos de que esto sea... Está en YouTube, lo podéis ver, Saramago, Julián Guita, y yo creo que es una de las intervenciones extraordinarias. Bueno, pues terminamos este libro y en ese compás pues seguimos con las mismas conversaciones por terminar y seguir publicando su biografía. Por tanto, ahí hay una coyuntura en medio, Combate de este tiempo, que se compone de 3, que vimos la oportunidad, temas de monarquía, abdicación del rey, nombramiento del hijo. Bueno, pues él, dentro de esas conversaciones, planteaba siempre lo de la Segunda República. Venía un poco como cansado y le decíamos, pero es que no tenemos papeles suficientes para hablar de una Tercera República. Y vimos conveniente de incorporar, para que esto fuera didáctico, ameno, contar con una compañera periodista, que es Carmen Reina, y ponerla a trabajar para que cogiese ese hilo argumental, para que se pudiera contar qué es esa alternativa de Estado de esa Tercera República. Y efectivamente ahí nos tiramos unos tres años y por fin salió Conversaciones para la Tercera República. Con igual que con Combates, dimos una vuelta por todo el Estado. Creo que no nos quedó circunstancialmente Galicia, porque pero bueno, hicimos todos los kilómetros del mundo presentando los 2 libros y creo que divulgando su legado, porque es uno de los personajes, como sabéis, y como bien han dicho, más coherente y un político intelectual de algo extraordinario, ¿no? ¿Qué nos pasa una vez que terminamos la Tercera República? Pues seguimos cogiendo artículos, preparando, y entonces teníamos ya una selección en ese intervalo, porque esto es todo un trabajo continuo, un trabajo extraordinario de delegado, con lo cual nos sentimos obligados a seguir transmitiéndolo. 700 artículos seleccionados, de los cuales se les cogimos ya para el último, y hicimos 99 exactamente, 99. Y dijimos, bueno, sintetizamos estos años últimos
para meter en el libro del 15 al 18, os hablo de 2015 a 2018, y algunos para que tuviese una conexión, una línea editorial, anteriores, para que tuviera esa continuidad. El tema es que en 2015 se nos presenta al 2020 una coyuntura política que hablábamos, que algo también excepcional, muy convulsa dentro de la política española, muy cambiante, con lo cual nos veíamos obligados a constantemente a ir introduciendo y cambiando, de tal forma que nos pusimos como objetivo el 2018 y fue imposible, como bien sabéis, porque bueno, estos acontecimientos, es decir, que en el 2015 hay un gobierno en funciones de Rajoy, el rey acababa de abdicar, el 15M se forma como partido, aparece Podemos, es decir, la política acaba el bipartidismo de alguna forma, cosa que daba para el libro, nos daba cancha para poder seguir trabajando, con lo cual en el 2016 se nos presentan las elecciones generales y sale Rajoy, es decir, que estuvo ahí en funciones, pero ocurren también la entrada y salida de Pedro Sánchez, por contarlo así rápido, pero tuvo mucha enjundia política, es decir, que España estaba viviendo en esos momentos que no se sabía cómo terminar, para pasar en el 17 entrar en el referéndum catalán, en el 18 las elecciones andaluzas, los juicios por corrupción de los ERE y de la Gürtel. Luego de ahí esto se va deteriorando, es decir, que como bien decíamos, él hacía una comparación con la transición y decía que la transición efectivamente fue dinámica en cuanto a política y a ver qué pasaba en este país, pero que en estos años que se nos iban presentando nos encontrábamos ante una situación también que no sabíamos hasta dónde llegábamos. Por lo tanto, en el 18 hay una moción de censura. Fijaros, que pensábamos terminar el libro, dijimos, bueno, ahora con la moción de censura a Rajoy, sale Pedro Sánchez, terminamos el libro, que formen gobierno y tal, pero no podía ser, no había acuerdo, Podemos le pedía no sé cuántos ministerios, y bueno, no pudimos cerrarlo, porque además se convocan otras elecciones, ¿no? Dentro de ese periodo surge el juicio del proceso, y además aparece un fenómeno ahí un tanto extraño que era la extrema derecha, con lo cual esto se nos complicaba para poder cerrar el libro en el 18. Evidentemente no se podía formar gobierno, pasamos al 19 con unas nuevas elecciones generales y dijimos, bueno, esperemos ya que con la segunda que convoca Pedro Sánchez esto lo podamos publicar. Bueno, dijimos, pues de acuerdo, como fueron a final, fueron en noviembre en el 19, esperamos esos días de Navidad y tal, se conforma gobierno en el 20 y dijimos, ciérrese el libro porque se ha conformado gobierno, el primer gobierno de coalición de izquierdas, con PSOE, Unidas Podemos. Descansamos, dijimos, bueno, esto por fin, es decir, metimos casi todo el libro, las 3/5 partes, podríamos decir, de estos años y de todos estos artículos escritos y conferencias que le iba dando. El día 29 de enero exactamente lo cerramos, dimos paso ya a la edición, maquetación, todas las cuestiones técnicas. En ese mes de febrero o marzo seguíamos en contacto, pero nos encontramos con aquella manifestación que hubo de mujeres, el tema del COVID, nos pusimos en alerta, paramos y efectivamente el día 12 de marzo aparece la pandemia. Bueno, esto
una situación que nunca habíamos vivido en el mundo, con lo cual teníamos que reflejarla y él quería añadir una serie de escritos precisamente para completar este ciclo, que no podíamos cerrar el libro, con lo cual incorporamos estos artículos, que fue el último, hay varios, pero el penúltimo, que es el manifiesto del Grupo Prometeo, que se llama El hoy y el mañana, razones para nuestro compromiso. Esto lo hace el día 4 de mayo, como conclusión de toda la pandemia. Él hace un análisis político de la situación real que está viviendo el mundo. Es el penúltimo, como os digo, es algo extraordinario, ¿no? De lo que él cuenta, cómo ve la política a nivel, no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿no? El cambio climático, etcétera, ¿no? Y lo que suponía la pandemia, ¿no? Termina pero el día 6 de mayo me manda otro. Él no sabía que iba a ser el último, yo tampoco. Desgraciadamente, pues fallece una semana después, el día 6, y nos mandamos el último, porque ya la comunicación era a través de teléfono y correo electrónico. Nos manda el último, que es el día 6 de mayo, y el 9 entra en urgencia, y lo cierra el libro con, decía Gramsci, podía ser premonitorio, no sabemos el por qué, yo personalmente no creo, pero siempre te queda esa duda de si esto es premonitorio. ¿Qué quiere decir Julio con decía Gramsci? Gramsci, como sabéis, también otro político, intelectual, que pasó por las cárceles nazis, y el hombre murió además joven, relativamente joven, y él se basa en este escrito, hablando de Gramsci, y además con todo lo que estaba ocurriendo. Es una manera de contar ese, digamos, epitafio, podríamos decir, que él hace sin saber siquiera que el día 9, 3 días después, entraba en la UBI en urgencia en Córdoba, ¿no? Y comienza este artículo, y termino con estas palabras de Gramsci, que creo que son que clarifican perfectamente lo que él quería decir. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Yo creo que ahí sintetiza lo que nos estaba ocurriendo, ¿no? Pandemia, extrema derecha, desahucios, todo lo que él bien había venido reflejando en el libro. Pues nada más, yo os dejo con Antonio Manuel, que es el prologuista del libro, y que os contará también su experiencia con Julio y con el libro. Muchas gracias. Siempre que tengo que ocupar este lugar, por invitación de Ricardo, en este caso también por invitación de Ana, en la presentación del libro de Julio Anguita, me atraviesan las cárcavas de la sangre, un sentimiento confuso y anónimo. No está definido en el diccionario, en el que se mezcla el nerviosismo, la responsabilidad, el vértigo, la extrema pequeñez, pero sobre todo la sensación de que eres un intruso, de que la persona que debería estar aquí no soy yo, ni Sebastián a lo mejor, ni Ricardo. Quien debería estar aquí es Julio Anguita. Eso te coloca en el borde de un precipicio, porque todo lo que tú vayas a decir a partir de ahora tiene que ser coherente con la luz que desprendió Julio Anguita. Julio Anguita le pasa como esas estrellas que hace mucho tiempo que murieron y que sin embargo siguen rutilantes en el cielo, siguen brillando. Nosotros estamos aquí debajo de su luz, de forma que hablar, tentar el destino y traicionar su palabra es algo que a mí personalmente me provoca un enorme pavor.
Por eso me gustaría comenzar diciendo que cada vez que se evoca a Julián Guita está vivo. Porque en realidad una persona muere no cuando es enterrado, no cuando se lo comen los gusanos, sino cuando se lo come la memoria, cuando se lo come el olvido. El hecho de que estemos hoy aquí hablando de Julián Guita significa que está más vivo que nunca y probablemente que su presencia, su luz, sea más necesaria que nunca. Lo que ocurre es que creíamos que Julián Guita era inmortal. Lo que pensábamos es que jamás la muerte se lo iba a llevar. Ya lo había intentado varias veces y todas las veces Julián Guita venció a la muerte. Esa relación tan similar que tenemos con la muerte, los nietos con los abuelos y con las abuelas. La biología nos ha preparado para que la primera muerte que tengamos sean precisamente la de nuestros abuelos y la de nuestras abuelas. Y lo tenemos cuando los niños pensamos que los hombres son inmortales, que las mujeres son inmortales. Yo he admirado a mis 4 abuelos, no sabéis cuánto, y gran parte de lo que aspiro a desarrollar, no a ser, porque creedme de verdad, mi aspiración vital es saberme nadie, pero sí tener claro que perder es dejar de luchar, pues se lo debo a mi abuelo. Por supuesto a mi abuelo Antonio, el carbonero, anarquista. Pero él me transmitía lo que vivió, su inmortalidad provenía de la inmortalidad de su palabra. Él me repitió muchas de sus vivencias, especialmente durante la guerra y después durante la posguerra y su represión. Él estuvo encarcelado en el penal del Puerto, luego en Córdoba. Pero con el tiempo aprendí que la luz de mi abuelo se debía en gran medida, o prácticamente en casi toda la medida, a la inmensa luz de mi abuela Rosario. Fijaros que la memoria de mi abuela Rosario no la transmitió a través de la palabra, como la transmisión de la memoria de las mujeres siempre ha sido a través de los hechos, a través de los olores. Nuestras comidas siguen oliendo a canela y clavo porque se lo debemos a esa transmisión de la memoria de nuestras mujeres. Nuestros patios siguen oliendo a flores y se lo debemos a la memoria de las mujeres. Y mi abuela apenas si me contó anécdotas de lo que vivió durante ese periodo que tantas veces me repitió mi abuelo Antonio. Pero una de esas anécdotas, que me contó tan poca, y me da tanta pena, porque como creía en la inmortalidad, igual que creía en la inmortalidad de Julián Guita, nunca eché cuenta de grabarla, nunca eché cuenta de escribirla. Pero esa anécdota no se me va a olvidar nunca. Mi abuela Rosario me contó que viviendo en Villanueva de Córdoba, en pleno frente, mientras bombardeaban el cielo, decidieron todas las mujeres, porque los hombres estaban en el frente, decidieron todas las mujeres coger su silla de Enea, irse al patio, sentarse en círculo, compartir el pan y lo poco que tenían y sonreír y cantar mientras caían las bombas. Aquella anécdota me ha marcado toda la vida, porque lo que me estaba diciendo mi abuela era que el arma que estaban blandiendo aquellas mujeres era la insolencia, la de no tenemos miedo, la de podréis matarnos pero no vais a poder matar lo que pensamos, nuestros ideales, lo que somos, lo que estamos compartiendo. Que no era solo lo físico, lo poco que se tenía, que era el ñusco de pan y la poca comida, sino además los ideales y sobre todo la alegría. Esa insolencia es la rebeldía cívica que siempre defendió Julián Guita. Si examinamos su legado político y personal, desde el ámbito personal, por supuesto, siempre la humildad, la coherencia, el no haber perdido jamás, durante toda su vida, la conciencia de saber de dónde provenía. Y su actuación en consecuencia. Siendo parlamentario en Sevilla, iba a comer al bar de la esquina. Y esa actitud, incluso devolviendo lo que se le daba por Navidad, por ser alcalde, compartirlo con los trabajadores del ayuntamiento, eso me recordaba a esa anécdota de mi abuela de compartir lo poco que tenían
Pero sobre todo, a mi juicio, el valor más importante es que desde el civismo se debe hacer la rebeldía. Fijaros, un tío abuelo mío, fundador del Ateneo Popular de Almodóvar del Río, de su puño y letra, con muchísima falta de ortografía, redactó los estatutos del Ateneo que todavía vive, en 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera. En el artículo 2 decía: no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en el que hablaba de las finalidades del Ateneo, decía: cuando en la vida colectiva se cometa una arbitrariedad por parte de los poderes públicos contra el inviolable derecho de gente o contra la libre emisión del pensamiento, esta entidad deberá hacer pública su disconformidad como lo estime más oportuno, por cuanto el silencio ante el atropello cometido equivale a la tácita conformidad con el mismo. Eso lo escribió un jornalero, con falta de ortografía. Y aquí en la sala que me acompañan amigos y amigas que son juristas, que me digan si han leído alguna vez una norma más hermosa. Pero esa norma es la de que si caen las bombas, que tendremos que decir que no tenemos miedo, que si nos quieren atropellar, que tendremos que decir que no lo vamos a consentir, y que la línea roja no es una línea roja, escuchen bien lo que voy a decir ahora, ni partidista ni ideológica. La línea roja es un consenso de toda la sociedad a nivel planetario que se llama democracia y derechos humanos. Y ese es el listón que nadie puede atravesar en una sociedad que se autodenomina democrática. Y hoy también están lloviendo bombas. Lo que ocurre es que no caen y abren agujeros, ni mutilan. No. Ahora las bombas son precisamente de palabras que cuestionan esa línea roja, los derechos humanos. Esos que dicen que todos somos iguales. Por ahora resulta que hay bombas de palabras que dicen que a lo mejor todos no. Que a lo mejor no pasa nada porque alguno se muera en la fosa común del Mediterráneo cruzando en una patera. O que dice que no son todos iguales. Que a lo mejor las mujeres son menos que los hombres. O que no son todos iguales, que depende del color de la piel o de la forma de rezar. Y eso es muy peligroso. Porque no es una cuestión, repito, ideológica. No es una cuestión partidista. Es una cuestión de las reglas del juego. Cuando se equipara de una forma perversa a la extrema derecha y a la extrema izquierda, se comete uno de los errores premeditados, confusiones pretendidas más letales para la democracia. ¿Por qué? Porque si este tablero es la democracia, si en este tablero jugamos a los derechos humanos, a mí no me importa que en un extremo se coloque alguien que crea que no pasa nada porque existan desigualdades sociales, que entiende que no pasa nada porque haya un método, un proceso de producción que permita que unos sean más ricos que otros, que se bajen impuestos. A mí eso no me importa, siempre y cuando se respete la dignidad del ser humano, los derechos humanos y la democracia. Y en el otro extremo no me importa, sino todo lo contrario, porque yo pertenezco a esta radicalidad. La radicalidad es la raíz, no estar fuera del sistema, sino estar en la raíz que lo nutre. Y no me importa, no, todo lo contrario. Aquí tiene que haber quienes defiendan que todos somos iguales ante la ley, que vamos a procurar que nuestro sistema financiero haga que seamos lo más iguales posible. Pero lo que no puede ser es que consintamos invitar a esta mesa a quienes están fuera de la mesa. Los que están fuera de la mesa y dicen que no, que los derechos humanos no valen para todos los humanos, es decir, que hay humanos sin derechos humanos, esos no tienen derecho a estar convidados a esta mesa. Y si levantan la voz y tiran esas bombas, entonces nosotros, como aquella norma que escribió aquel jornalero, tendremos que decir, como queramos, que no estamos de acuerdo.
¿Y cómo se hace? Yo solamente creo en una vía, en la vía cívica, en la vía ciudadana, en la vía política. Yo repito 1000 veces que ciudadano y político es la misma palabra, en griego y en latín. El ciudadano es el que pertenece a la civitas y el político es el que pertenece a la polis. Y que si hay una brecha entre ciudadanos y políticos es porque lo hemos abierto nosotros. El ciudadano comete un error gravísimo delegando los asuntos públicos en sus representantes exclusivamente. Y los políticos cometen un error de bulto si creen que el poder les pertenece y que el poder no es un sustantivo, sino que debe ser un verbo. Julio Anguita tuvo muy claro que el ciudadano tenía que ser político y que el político tenía que ser ciudadano. Julio Anguita estuvo convencido desde siempre en que había que coger las sillas de Enea, irse al patio, compartir lo que teníamos y conseguir el máximo consenso donde quiera que estuviese. A mí me duele como si me clavase un puñal en las aurículas, que se diga que es que Julio Anguita, bueno, pues no se le votó lo que se tenía que haber votado. Es que Julio Anguita, no. Julio Anguita consiguió ser alcalde con mayoría absoluta en Córdoba. Y siendo alcalde con mayoría absoluta, renuncia para fundar Izquierda Unida y presentarse en Andalucía. Y habiendo conseguido el mejor resultado electoral, vuelve a renunciar para montar Izquierda Unida a nivel estatal. Y donde quiera que fue, lo que hizo fue llevarse las sillas de Enea de la gente para que se sintieran juntas, unidas y compartieran lo poco que tienen. Compartir no significa que todos pensemos igual, ojo. Compartir significa tener muy claro que estamos ante unas reglas del juego. Y ahora, esas reglas del juego también tienen que ser modificadas. Julio Anguita ha defendido siempre, hasta el último hálito de su vida, que España tiene todavía 3 problemas sin resolver. 3 problemas endémicos. Voy a leer un párrafo que lo explica con una claridad meridiana. A ver si lo encuentro y no me equivoco. Pues ya no lo encuentro. Aquí está. Fijaros. Dice, 3 son las razones que, a mi juicio, hacen perentoria la necesidad de una república. El legado que, naciendo en la Revolución Francesa, recorre la historia como mensaje de igualdad y lucha contra las diferencias sociales. La segunda es más que evidente. El régimen de la transición ha dejado sin resolver 4 cuestiones que han enfrentado a los españoles. La forma de Estado, monarquía o república. La articulación de ese Estado, centralismo o federalismo. La identidad del mismo, confesionalismo o laicismo. Y por último, el reparto equitativo de la riqueza creada. Y la cuarta no es otra que la situación económica, social, política y de ausencia de ética pública que tiene postrado al país. Y un poco más adelante concluye, república es democracia y democracia es república. Fíjense que lo que ha hecho Julio Anguita es diseccionar a la perfección, como hacer una autopsia de un cadáver que mantenemos vigente porque hay un sector de la población española que no lo quiere soltar, como si creyera que el poder le pertenece. Ana me invitó a presentar este libro y no pude venir porque me mordió un perro de presa en la pierna y me arrancó de un pedazo. Esa fue la razón por la que no pude venir. Bueno, pues la metáfora es idéntica. Hay un sector de la población española que sigue anclada en el error de creer que república, laicismo y federalismo pertenecen a la izquierda. Y eso también es un gravísimo problema para la izquierda. Y los que están aquí y crean ser de izquierda, les pido por favor
que no cometan el error de patrimonializar ni de monopolizar esos valores que son transversales. El republicanismo va mucho más allá de tener o no tener corona en el escudo. Es otro concepto. El republicanismo es ética ciudadana. Es que la ciudadanía sepa que su comportamiento tiene que estar acorde a unas normas de juego, que básicamente es una constitución que es el único libro sagrado que ata a todos los ciudadanos, el único, ¿eh? Eso es el republicanismo. Pero el republicanismo no es ni de izquierda ni de derecha. Alemania es una república y hasta hace poco estaba gobernada por la derecha y ahora será gobernada por la izquierda. Estados Unidos es una república y hasta hace poco estaba gobernada por un loco y ahora está gobernado por un demócrata que podría perfectamente pasar por un centro derecha en España. Y es una república. Luego ya está bien de asociar república con radicalidad y con izquierda. Gran parte de culpa de eso lo tiene el no haber cambiado los libros de texto desde el franquismo. Y que nuestros hijos sigan estudiando que la guerra civil fue como consecuencia de una república. No, la república fue como consecuencia de una dictadura que hubo antes y que el pueblo rechazó. Esa es la secuencia. Dictadura, república. Y lo después se llama golpe de Estado. Y no lo digo yo, lo dicen todos los libros de texto de todas las universidades del mundo, menos las nuestras. El segundo valor, además de la república, es el laicismo. Un Estado laico, es decir, un Estado aconfesional de verdad, no es de izquierda, ni de derecha. Es un Estado normal. La Revolución Francesa se hace porque surge el concepto de nación. Por cierto, estoy viendo ahí a Lorca todo el rato. Y claro, cuando mataron a Lorca, Miguel Hernández dijo que mataron a una nación de poesía. Y cuando murió Julián Guita, en verdad, murió una nación de la política. Decía, el laicismo. La Revolución Francesa se hace porque surge el concepto de nación. El pueblo se levanta y dice, el poder no viene de la sangre. El poder no viene de Dios. El poder proviene del pueblo. Esa es la Revolución Francesa. Y como consecuencia de la Revolución Francesa, surge la República y surge el laicismo. Reivindicar un Estado laico, es decir, un mar donde todas las creencias y las no creencias puedan navegar en calma, donde no haya ninguna preferencia pública por ninguna confesión, repito, no es de izquierda ni de derecha, es transversal. Y es otra de las deudas pendientes de este Estado, no con la República, no con la dictadura, con nosotros mismos desde tiempos inmemoriales. Si os fijáis, estoy haciendo más o menos una disección del escudo de España. Pensad por un momento en el escudo de España. Una cruz, la corona, y luego ¿qué viene? Luego viene Castilla, León, Navarra, Aragón. Y chiquitita aquí en medio, Granada, como señal de conquista. Ese es el problema territorial, el tercer gran problema que tenemos en España. Seguimos sin resolverlo. ¿Por qué? Porque repito que hay un sector de población que muerde una ideología como si fuera un perro de presa y no quiere soltarla, que cree que ser español es ser nacional, católico y centralista. Oye, perdonen, que se puede ser español siendo laico, federal y republicano. Que es lo normal en todos los estados de Europa, de América, menos aquí. Porque, repito, ese problema está sin resolver. Esa distribución territorial del escudo de España se corresponde como 2 gotas de agua con la conquista de Granada. Son los reinos que conquistan Granada. Es decir, la nostalgia, el mito de la reconquista que ahora se les vuelve a llenar a los que, sí, lo digo abiertamente, no están en esta mesa, sino fuera de esa mesa. En esas banderas que están en ese escudo, ¿está la bandera de Galicia? No, ¿verdad? ¿Está la bandera de Canarias? No, ¿verdad? ¿No?
¿Está la bandera de Andalucía? Tampoco. ¿Está la bandera de Euskadi? Tampoco. Ni siquiera la bandera de Cataluña, la que está la bandera de Aragón. ¿Está la bandera de Valencia? Tampoco. Está esa noción carpetobetónica, ultramontana, que sigue creyendo que ser español es una cosa muy chica, que excluye a muchísimos que sí nos creemos también andaluces y españoles. Y esa fue la eterna batalla de Julio Anguita. Julio Anguita lo repitió hasta la náusea, en todos los escritos. Lo que pasa es que probablemente ni Julio Anguita hubiera soñado en sus peores pesadillas que niños de 12 años se graben ahora por las calles con los móviles cantando el Cara al Sol. Y eso está pasando en la España de 2021. Y si eso está ocurriendo, es porque quienes nos consideramos demócratas, repito, de izquierdas y de derecha, no pueden consentir ese atropello. Y hay que coger la silla de Enea y colocarse en medio y con la insolencia de la rebeldía cívica decir que no, que estamos en contra, que tenemos que defender un legado importantísimo, que se lo debemos a la generación anterior y a la generación anterior, que es el haber conquistado la democracia. Lo que está en peligro ahora es la democracia, que nadie lo dude. Y está en peligro por nuestro silencio. Decía Edmund Burke que para que triunfe el mal basta con que los hombres y las mujeres de bien no hagan nada. Yo echo en falta a Julio Anguita, muchísimo. No porque Julio Anguita fuera un faro, que lo era, sino porque más que un faro, Julio Anguita era un vigía. Nosotros necesitamos vigías. La luz está allí. Si la ha marcado Julio Anguita, leed el libro, está allí. Lo que hace falta es alguien que lleve el barco al buen puerto, que sea capaz de salvar las tormentas, las mareas, que sea capaz de entenderse con los distintos, que sea capaz de concienciar a la ciudadanía de que los valores democráticos no son exclusivos de uno o de otro partido. Y eso que defendía Julio Anguita como un maestro, cuando era maestro, cuando fue alcalde, cuando fue político, cuando ha sido siempre ciudadano, es lo que hace que yo sienta este vértigo y la razón por la que doy gracias por haberme invitado y perdón a todos los asistentes también por mi insolencia. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, daros las buenas noches ya en estas casi primeras noches frías de nuestra tierra y que empezamos a sufrir nuestros cuerpos y que tenemos que ir poco a poco adaptándonos. Lo primero, antes de nada, quiero daros las gracias por vuestra asistencia en un excepcional sitio que había visto muchas veces en la televisión y en los medios de comunicación, pero nunca había tenido la suerte de estar. Así que un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Lo siguiente que quiero agradecer es a la editorial, a Ricardo, por el excepcional trabajo que está haciendo, no solamente con la memoria de Julio Anguita, que confiaba plenamente y tiene el apoyo de toda la familia en exportar el legado y el pensamiento de Julio Anguita, porque lo está haciendo de forma excepcional, con absoluta, pues con respeto a toda su memoria, y creo que está haciendo un magnífico trabajo. Y además, no solamente la memoria de Julio, sino una editorial que se llama Utopía Libros, pues marca muy bien hacia dónde va, contribuyendo al pensamiento, a la crítica y a construir una sociedad más justa, que no es fácil en estos tiempos, que como bien ha dicho Antonio Manuel, son complicados. Aquellos que dan un paso hacia adelante y que comprometen pues su capacidad personal de salir para adelante de su negocio a este servicio, creo que merece todo nuestro apoyo. Segundo, quiero darle las gracias a Ana por este excepcional acto, por el Ayuntamiento de Rute, y evidentemente quiero aprovecharlo también públicamente porque creo que es justo dar la enhorabuena por el magnífico trabajo que está desarrollando. Como ejemplo este día de hoy, creo que es fundamental que aquellos hombres y mujeres de los pueblos de la España tan mal llamada vaciada, que queremos llenar y que hacemos un magnífico trabajo para que nuestros pueblos tengan vida, tengan memoria y tengan futuro. Y creo que Ana contribuye diariamente a luchar por mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas de su pueblo. Así que gracias, Ana. Y a Antonio Manuel, amigo, compañero de batalla, no solamente por la magnífica exposición que ha hecho en el día de hoy, sino porque además
él está en todas las batallas habidas y por haber, lo cual muestra su compromiso por las causas más justas, desde las inmatriculaciones que tuvimos la suerte él y yo de empezar a compartir hace ya unos años en el Parlamento Europeo en Bruselas para defender no solamente la inmatriculación de la mezquita de Córdoba, un ejemplo de hasta qué punto los poderes económicos y fácticos aprovechan todos los recursos para quedarse y quitárnoslos al pueblo, y en tema de desahucios, que él ha sido desde la Universidad de Córdoba un elemento fundamental de pensamiento y ponerlo al servicio, el asunto de memoria democrática, los ateneos, el pensamiento andalusí, y por lo tanto agradecerle su compromiso, y creo que es un magnífico prologuista y creo que os recomiendo que lo leáis. Y evidentemente creo que lo más importante de hoy es que compréis el libro, leáis, porque eso es clave. No me voy a extender mucho, pero sí quiero intentar, como ya ha dicho Antonio Manuel, explicar algunas cuestiones. Me voy a remitir al libro, evidentemente teniendo en cuenta que sacamos una interpretación, en este caso saco una interpretación de lo que Julio expone en su libro, ¿vale? Yo tuve la suerte de conocer personalmente a Julio, tuve la suerte de trabajar como responsable de organización provincial de Izquierda Unida en actos, en reuniones, en campaña. Ahora contaré alguna anécdota que creo que es importante de cara a algunas cuestiones que viene a plantear, pero evidentemente no es fácil poder explicar el legado de Julio cuando el que debería estar aquí es Julio. Y creo que eso Antonio Manuel lo ha explicado bien y yo lo comparto, y tenemos esa importante responsabilidad. Bueno, me meto en el asunto. Lo primero, como bien habéis dicho los compañeros y compañeras de la mesa, hablar de Julio, de una figura política de relevancia, no solamente para Izquierda Unida, para la izquierda de este país. Estamos hablando del pensamiento político contemporáneo. Unos años que los ha marcado Julio. Julio ocupaba los centros de las empresas de comunicación. Digo empresas porque ahora explicaré algunas anécdotas de cómo hasta qué punto llegaban a caricaturizar aquellas opciones alternativas y de rebeldía para construir un sistema más justo. Y creo que Julio fue una figura de talla más allá de nuestro país. Creo que la exposición que por cierto, también la exposición sobre Julio Anguita, que Ricardo está exportando por todo el país, explica cómo se ha construido este país, quiénes lo ha construido y cómo Julio formaba parte de esa construcción alternativa de contrapoder en un mundo injusto. Y creo que os recomiendo, cuando podáis, Ana, que podáis traer la exposición de Julio a Rute, porque creo que va a ser un espectáculo que podáis verla. Cuando tengamos lista la entrada que está ya a punto. Perfecto, creo que va a ser muy, muy emotiva que lo veáis. Bueno, Julio, como bien ha dicho, es alcalde de Córdoba, del Partido Comunista, en un Partido Comunista en Córdoba ciudad, implantado en todas las asociaciones, vecinos y colectivos de la ciudad, desde los cristianos de base hasta los propios colectivos de vecinos para mejorar las condiciones materiales de vida de los vecinos y vecinas de las barriadas. Un Partido Comunista de masa, donde Julio Anguita, pues en las primeras elecciones, termina siendo la primera fuerza política. Y en la segunda, primero tengo que decir un dato, en las primeras elecciones, tras ganar, monta un gobierno de concentración donde todas las fuerzas políticas forman parte del gobierno municipal, y en las segundas, literalmente arrasa. Un resultado espectacular que viene a explicar cómo Julio había cambiado con un modelo de carácter socialista público, pues la vida de los cordobeses y los cordobeses, llevando servicios públicos, creando empresas públicas y llevando cuestiones tan básicas como el acerado o la luz o el agua a barrios donde no llegaban. Por lo tanto, una democracia que se abría donde Julio fue pues, un elemento fundamental. En ese ámbito, como siempre, en la línea de la búsqueda de la unidad, empieza a trabajar con Convocatoria por Andalucía, el proceso del Partido Comunista de España en Andalucía para intentar construir una alternativa de la izquierda real. Convocatoria por Andalucía, que posteriormente se convierte en el germen de lo que fue después Izquierda Unida. De nuevo, otro proceso de unidad de la izquierda y de las organizaciones demócratas y de izquierda. En esa línea, cuando por desgracia su corazón maltrecho ya no le permite avanzar, da un paso al lado, no atrás, y abandona la primera línea política institucional y orgánica, pero sigue trabajando en los elementos como, por ejemplo, el Frente Cívico. Tenemos que recordar que fue un elemento de trabajo constante por todo el país, y además creo que el nombre lo explica muy claro, donde él estuvo trabajando de primera línea y que yo tengo que recordar como una de las mayores manifestaciones de este país se hizo en Madrid, fue las Marchas de la Dignidad, y quien lo lideraba era el Frente Cívico de Julio Anguita. Cómo no, el colectivo Prometeo, un colectivo de amigos y amigas de Julio, del pensamiento de Córdoba, donde ha estado y donde uno de sus
penúltimo escrito de este libro, pues marca una línea política hacia dónde tenemos que trabajar. Y evidentemente, también he de mencionarlo, el trabajo político personal, donde él se implicó para que Unidas Podemos fuese una realidad política electoral para poder transformar la vida de la gente. Hoy en día, Unidas Podemos, formamos parte del Gobierno de España, yo como responsable de político de Izquierda Unida nos sentimos parte de ese proyecto y hoy, con nuestras dificultades, con nuestros aciertos y con nuestros errores, intentamos mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, a pesar de, como habéis visto en los medios de comunicación, de las presiones de muchos. Unos deberían no tener esas presiones, pero no las hacen, y otros lo sabemos que están en ese lugar y también no las hacen. Pero a pesar de eso, mejoramos o peleamos por mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. Y en esa línea de Julio, cual Nostradamus, creo que cuando uno abre el libro parece que hoy lo ha escrito esta mañana para interpretarnos la realidad de hoy, creo que tiene una capacidad de interpretación de lo que va a ocurrir y visionaria, que es muy complicado, y Julio lo demuestra en este libro. Yo creo que hay varias cuestiones que creo que son fundamentales y que son ejes transversales en el libro. Primero, Julio en todos sus artículos plantea una tesis primero, y es la superación del capitalismo. Entiende que el capitalismo es insostenible en dos ámbitos. Primero, un sistema de explotación del ser humano que no tiene solución y que, por lo tanto, la única alternativa al mismo es la disolución de ese sistema económico capitalista, y otro elemento que hace una crítica en uno de los artículos al propio Marx. Ya bastante Marx predijo y tuvo capacidad analítica de entender el mundo, pero hay un error, y matizo lo de error, que Marx no fue capaz de detectar, y es la insostenibilidad del planeta para un sistema económico capitalista que destroza los recursos naturales. Julio, en ese eje de superación del capitalismo, marca dos elementos: la explotación del ser humano y, segundo, la insostenibilidad del medio ambiente. En todos esos dos ejes, en la obra de Julio, en este libro, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, hay varios elementos que lo desarrolla y que lo repite de forma constante en los libros, con tres ejes. Primero, la modernización del país. Si yo tuviese que definir a Julio con una primera frase, diría que es un hijo de la Ilustración, donde la razón, el pensamiento, lo pone en primera línea de combate. Él siempre apelaba, como bien ha dicho Antonio Manuel, al concepto de ciudadanía. Un ciudadano frente a la ola neoliberal, un ciudadano individualista, egoísta, consumista, ególatra, al margen de la comunidad. Él reivindica la figura del ciudadano como un ciudadano tomador de derechos y como tomador de obligaciones, como alguien que se implica en el desarrollo de la sociedad constante, en el ejemplo de la res pública, concepto de una ciudadanía nueva. Por eso su ejemplo ético sabía que iba más allá de lo que suponía para él, sino era un traslado de la construcción de un nuevo ser humano en un sistema económico que no tiene salida. Por eso la reivindicación del pensamiento, de la razón, de la honestidad, de la ética, la modernización del país. Y él, frente al Vivan las cadenas, que refleja una España retrógrada reaccionaria, en muchos de sus artículos venía a decir que el franquismo era un elemento más de ese movimiento reaccionario que no ha querido una evolución, una modernización del país, y que hoy vuelven en el mismo proceso histórico que se repite aquellas élites y oligarcas que no pretenden un desarrollo de este país, un proceso de modernización. Primer elemento, modernización del país. Segunda cuestión, democratización del mismo. Frente, y lo tengo que decir como ejemplo, frente al modelo de Canal Plus de los Guiñoles, cuando hacían una imagen de Julio, de un Quijote utópico, alejado de la realidad, cuando uno lee los artículos, hay una apelación constante a dos cuestiones jurídicas que son claves: la Constitución española y los derechos humanos. Es una apelación constante, porque sabía que con esas herramientas jurídicas se podía transformar la realidad y democratizar este país. Y frente a eso, los medios de comunicación construyendo una imagen utópica, quijotesca, de alguien que era profundamente pragmático. Y cuento una anécdota mía personal con él. Hace 4 o 5 años, en un momento de debate, me dice: Sebastián, a mí se me ha acusado de muchas cosas. Y me dice, uno de los elementos que se me ha acusado es
de que yo no he sido pragmático y no he querido pactos para mejorar las condiciones de vida materiales cuando he tenido posibilidades. En las elecciones de 1996, si mal no recuerdo, la dicotomía era o gobernaba el PSOE, que ganó Felipe González, con Izquierda Unida, o gobernaba con la convergencia y unión de Jordi Pujol. Julio me lo envió a mi correo electrónico y dice: te voy a enviar el documento que yo le envío a Felipe González planteándole un pacto para transformar este país. Y me lo dice Julio. Y no le pedía la nacionalización de los medios de producción. Nada. Era unas cuestiones fundamentales de carácter democrático y redistributivo para este país. Me dice Julio, no es que no me respondiese, es que al día siguiente sale echándose una foto con Jordi Pujol firmando un acuerdo de gobierno. Un Jordi Pujol que hoy sabemos todo lo que sabemos. Y me lo decía como frente a la imagen quijotesca que se había querido construir de él, cómo había provocado todo lo contrario. O cómo sus apelaciones constantes a los derechos humanos sabían que era un arma para retratar a aquellos poderes oligárquicos y en un momento determinado a cierta derecha que podría saber que estaba fuera del sistema de valores de los seres humanos. Por eso, cuando él apelaba a la república, hablaba en concepto de una república global, no una república, porque uno de los miedos que él trasladó públicamente es que la república mañana fuese un concepto para la derecha, para construir un proceso racionario, cuando la república tenía que ser de todas y de todos. Elemento fundamental. Y tercero, el cómo, el medio. Varios elementos que en sus artículos recogen. Un trabajo fundamental de desarrollo de las organizaciones. Es un profundo defensor de las organizaciones, de ese concepto de ciudadano y ciudadana de que toma partido, como diría Gabriel Celaya, de la militancia, de la conciencia de clase. Y pongo una de las últimas anécdotas con él. Tuve la suerte de sentarme con él la semana antes del confinamiento. Me acuerdo en la calle Feria, nos sentamos, porque quería trasladar un nuevo proyecto para el país y quería hacer una gran asamblea en Córdoba ciudad. Si uno ve el documento, que lo tengo aquí, que él quería hacer esa gran asamblea a Córdoba, y me dijo particularmente, me presto a que utilicéis mi imagen para esa gran asamblea. Si uno ve el documento, es un documento donde recoge a todas las organizaciones políticas, sociales, ecologistas, feministas, sindicales de Córdoba ciudad y Córdoba provincia, y a sus militancias, porque era un convencido de que todos unidos podíamos construir una alternativa diferente. Y en ese documento y en esa gran asamblea que no pudimos celebrar, él quería mostrar cuál era el camino. Y el camino era la unidad. Frente a lo que estaba pasando y lo que está pasando, el camino era la unidad. Por eso él apelaba constantemente a las organizaciones, a la conciencia de clase, a las militancias y a las organizaciones. Y en esto sí quiero leer varias cuestiones, para no extenderme mucho más, que creo que son clave en la propuesta. Con 4 contenidos de priorización que son irrenunciables. Primero, protagonismo de lo público, tanto en la economía, la enseñanza, la sanidad y las políticas sociales. Segundo, democracia integral y radical, especialmente en la de género. Tercero, laicidad efectiva del Estado. Y cuarto, Tercera República Federal Española. 4 conceptos que plantean cómo tiene que ser ese proyecto político de unidad. Y había un prisma que él lo recoge en el libro y que lo decía de forma muy clara. Para el futuro va a haber 4 elementos que van a modificar y que son los que la humanidad tiene que tomar partido, por los cuales a partir de ahí podemos desarrollarlo. Primero, movimiento obrero. Segundo, los pueblos del mundo que están explotados, los países en vías de desarrollo. Tercero, el feminismo, la mujer como un elemento de transformación y de cambio frente al modelo del capital y del heteropatriarcado de una mujer subyugada a un modelo de producción capitalista. Y cuarto, el ecologismo.
El capitalismo es insostenible. No me quiero extender mucho más, pero sí hay varias cuestiones que cuando uno lee los artículos de Julio, al final concluyen una cuestión. Primero, la capacidad de construir contrapoder, tener capacidad humana de poder construir una alternativa, y última parte que yo creo que es clave, que Julio era profundamente optimista, que solamente hay alternativas, porque este sistema es insostenible. La cuestión es que cuanto antes lo hagamos, menos sufriremos. Por lo tanto, y yo acabo, y esto sí que me lo voy a permitir, si había un legado que creo que nadie tiene capacidad de dudar, es que el legado de Julio era luchar. Y nuestra obligación como seres humanos es seguir luchando y seguir construyendo un mundo más justo. Yo me callo, a reflexiones y muchas gracias a todos y a todas. Muy bien.